Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen. Escuchábamos Aquello de Adriana Varela, que es un tango en forma de murga, en realidad. La murga es un estilo de canción de protesta, de denuncia, y que tiene muchos ritmos afros, muchos ritmos africanos. Y vamos a ver por qué también esto es así. Estamos hablando de la personalidad de los argentinos. Esta es una breve guía para comprender a los argentinos. Y indefectiblemente estamos también tocando a los españoles, porque los españoles obviamente tienen que ver con la génesis de la manera de ser del argentino y de los argentinos. Y estábamos diciendo que los hidalgos, los grandes señores, aquellos que se reflejaban, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, ¿no? En esta obra literaria magnífica que retrata a una persona que es lo que llamaríamos un vivo. Es aquella persona que hace todo lo posible por sobrevivir, un superviviente, aquella persona que si tiene que estafar, estafa, si tiene que caer bien, cae bien, si tiene que agachar la cabeza y dejarse pisotear, lo hace, en con tal de ganar lo que quiere. Es decir, es un buscavidas, una persona que consigue lo que quiere. Y los hidalgos eran aquellas personas que fueron a las Américas, como dijimos, y se convirtieron en terratenientes, en grandes señores de infinitos espacios de terreno donde con solo caer la lluvia crecía cualquier cosa. A diferencia de Europa, donde las tierras a veces eran más magras, el clima era más austero, y lo es todavía, más frío. En Argentina existía lo que se llama la pampa húmeda, que uno, no sé, escupía y ya crecía algo. Entonces, no tuvieron más que dejar que creciesen, que el ganado, por ejemplo, que pastase y ya se engordaba solo, tenía grandes extensiones para poder pastar. Entonces creció una actitud como los sheiks que hay hoy en día en Arabia Saudita, que saben que tienen petróleo y viven de vender ese petróleo y no hacen absolutamente más nada. Su país se basa en tenemos petróleo y lo vendemos. Es decir, ¿para qué vamos a crear una industria que haga, no sé, zapatos? ¿Para qué vamos a crear una industria que haga máquinas agrícolas? ¿Para qué vamos a crear una industria que haga, ¿qué le puedo decir?, cigarrillos? Si con este petróleo lo vendemos y podemos comprar todo eso. Es decir, vendiendo esta materia prima podemos conseguir cualquier elemento manufacturado. Entonces, España, de Felipe II, tuvo esta óptica. ¿Para qué vamos a esforzarnos en producir nada propio si con tal cantidad de oro que nos llega, no solo podemos conseguir barcos, armas y lo que fuera y hacer guerra y anexar territorio, sino también comprar lo que se nos ocurra? Entonces, así vivió España durante mucho tiempo, hasta la independencia, y donde se le complicó, donde se dio cuenta que se había quedado absolutamente sin nada y que no había previsto cuál era el plan B. O sea, ¿qué pasaba si nos quedamos sin esa fuente? ¿De qué podemos vivir? No lo hicieron. Entonces se quedaron en la nada y su país quedó muy reducido y tuvo que como empezar desde cero. Ahora, volviendo a lo que era la Argentina, aquellos que quedaron en ese territorio se convirtieron en grandes terratenientes y, al igual que los sheiks de Arabia Saudita, vivían de exportar. ¿A quién? Bueno, en esa época, en el 1900, 1930, la Argentina era un país agroexportador y se preciaba de ser eso justamente. Que en realidad preciarse de eso es muy pobre, muy triste, porque decir, mira, yo soy una persona que vendo, no sé, lo que crece
en mi terreno. Tengo un terreno de ahí de unos metros y ahí crecen unos tomates. Yo vendo tomates, nada más. ¿Y qué haces con el dinero que te entra? Nada, me compro lo que quiero. Y pero no invertís en no sé, en fabricar salsa de tomate y venderla después a gran escala o algo. No, solamente tengo esto. Entonces, esa era la actitud de aquellos que vivían en la Argentina, que era una actitud agroexportadora. Tenemos ganado que crece solo, lo vendemos. No, no es que lo cortamos, lo faenamos, vendemos chorizo, vendemos subproductos, leche, manteca, no. Solamente se vendía el ganado porque con eso bastaba. Hasta que un día, en 1930 justamente, se acabó. Inglaterra no compró más. Dijo, no, no quiero comprarle más a ustedes. Y Argentina no supo qué hacer. Porque hasta hoy en día hay mucha gente en la Argentina que son hijos de los hijos de los hijos de los hijos de esas grandes familias patricias, como se dice, que eran aquellas que eran agricultores, o sea, agroexportadores, ganado y también sembrados y cereales, y bueno, y no saben qué hacer hoy en día. Tratan de sobrevivir con lo que heredaron y siguen con la misma política de vender lo que se va gestando de la tierra sin mucho esfuerzo adicional, es decir, sin un valor agregado. El valor agregado es cuando usted tiene esos tomates y los convierte en algo, en salsa de tomate, qué sé yo, en ensalada, en lo que usted quiera. Y entonces los puede vender de otra manera. Bueno, la Argentina no hizo eso, se durmió. Cosa que también hizo España. Y por eso quizás de ahí heredó, porque bueno, la gente que formó la Argentina eran estos conquistadores españoles. Entonces, la mentalidad es la mentalidad de vivir de rentas, que es la mentalidad que persiste en la Argentina también todavía y que España tiene mucho de ella también. Hace poco hablaba con una alumna muy joven, que tendrá 20 y algo de años, y me decía que había ido con un grupo de estudiantes por uno de esos intercambios que hacen, no me acuerdo si a Francia o a Alemania, y me contaba que los únicos que se colaban con el metro eran los españoles, o sea, ella y sus amigos, y todos los que se colaban eran españoles, y ya los de ahí, sea Francia o Alemania, los tenían visto como que eran los que se colaban, ya sabían que eran los españoles. Es decir, que dentro de la mentalidad, por ejemplo, de los países como Alemania, Holanda, Bélgica, estos países muy ordenados, muy serios, o Noruega, España es vista como un país latino, un país que tiende a tener una moralidad diferente, que tiende a aprovecharse de las cosas. Se lo contaba yo a una alumna mucho más grande, de otra edad, hace poco, y ella me contaba que cuando era joven fue me parece que a Bélgica me contó, y que subieron también al metro. Y cuando ella subió con sus amigas, se preguntaban dónde había que presentar la tarjeta o tiquear esa tarjeta, dónde estaba el molinete, dónde había algo para marcar que uno había subido al metro. No había. Entonces dijo, bueno, habrá inspectores. No había. Entonces ella se sorprendió bastante. ¿Y qué hicieron ellas con sus amigas? No compraron la tarjeta y pasaron sin pagar. Y ella me decía, teniendo nuestras hijas pequeñas, que mira el ejemplo que les dimos. Es decir, se arriesgaron a que los pudieran atrapar, pero, y estoy hablando de una alumna que es una persona muy, muy seria, muy honesta, muy transparente. Y sin embargo, esa es la mentalidad que también tiene todavía. Es decir, que tiene España como manera de ser, porque es latina. Y por lo tanto Latinoamérica también lo ha heredado, con un caos muchísimo mayor, obviamente, porque España, por estar en Europa, tiene un contacto con otros países que son sumamente rígidos, estructurados y ordenados, como, fíjense, la manera de ser de Bélgica o de Holanda, confiamos en que el individuo se va a hacer cargo de sus responsabilidades y que no va a estafar, porque el individuo sabe que si estafa, todo se le viene abajo. Entonces, ¿cómo el individuo no va a conservar? Es como si yo en mi propia casa le robase a, no sé, a mi esposa. Soy un tonto, si le robo a mi esposa me hundo yo mismo. Es mi propia economía familiar. Entonces, aquellos países así ordenados sacan la conclusión que sus ciudadanos también lo ven así. Y por lo tanto, no hay un inspector
que mire a ver si uno pagó, o un molinete para marcar y tiquear el billete de tren o de metro. Sin embargo, en España sí lo hay, porque la gente no lo respeta, no lo ve así. La gente tiene esta visión de arriba los de arriba y aquí abajo es un sin Dios. Aquí abajo el que pueda sacar ventaja la saca. No estoy diciendo que España sea como Latinoamérica. Latinoamérica es 100 veces o 1000 veces peor. Es decir, es eso acrecentado. El caos es muchísimo mayor, institucional, por ejemplo. España, en comparación, cuando nosotros vinimos a vivir aquí a España hace unos 6 años, notamos una gran, pero grandísima diferencia en el orden, en la responsabilidad de la gente, en la seguridad que hay en las calles. Bueno, sin paralelo. Pero sin embargo, si comparamos a España con otros países europeos, vemos que sigue siendo mucho más ventajera, mucho más esa mentalidad de vivir de la renta, de vivir de como el Lazarillo de Tormes. Entonces, en los años 90, por ejemplo, en la Argentina, en el famoso gobierno de Menem, hubo una venta de todo lo que era nacional y privatización, como está ocurriendo también aquí en España en otra medida. Y esa venta y privatización produjo un dinero, pero infinitamente grande para el país, que permitió que la divisa del país, el peso, se equivaliese con el dólar de 1 a 1 y hasta por momentos lo superó. Era más caro el peso que el dólar. Entonces, los argentinos viajaban por todo el mundo, que se llamó la época de la plata dulce, comprando sin ton ni son en todas partes de Europa. Eran conocidos por la voracidad de sus compras, los argentinos, y por una sensación de arrogancia sin límites, como diciendo, ¿se dan cuenta? Nuestro peso vale más que el dólar mismo. Es decir, somos súper poderosos. Obviamente duró poco, se pinchó el globo, como fue aquí también la burbuja inmobiliaria. Bueno, en Argentina lo fue con el gobierno de Menem, y la plata dulce se acabó, como todo se acaba, como todo sueño se acaba, y volvió el país a ser lo que es hoy en día. Pero bueno, esa actitud del argentino de creerse el más grande, que es la actitud del hidalgo español que llega a las Américas y mira con desprecio tanto al esclavo africano como también a los indígenas, que los considera sin alma y que hace uso y abuso de todo, de riquezas, de vegetación, de personas. Entonces, eso crea la cultura del chanta. ¿Qué es un chanta? Bueno, chanta es aquella persona que es un vivo, es aquella persona que se aviva, esa persona que se cree más despierto que su vecino y que surge entonces esa manera de hablar que es el madrugar. Madrugar significa levantarse temprano. Uno dice, bueno, madrugo porque al que madruga Dios lo ayuda. Me levanto temprano para trabajar. Sin embargo, el madrugar en Argentina es avivarse. Madrugar significa despertarte antes que el vecino, antes que el otro se dé cuenta, sacárselo. Antes que el otro llegue a reaccionar, quitarle lo que tiene, quedárselo para uno. Esa es la mentalidad del hidalgo. Llego a las Américas, doy unos espejitos y antes que estos indígenas tontos se den cuenta, me quedo con todo su oro. Es decir, lo hicieron con Tupac Amaru y con algunos incas y con grandes gobernantes que simplemente los engañaron. Y cuando obtuvieron lo que querían, o a veces sin que se los hubieran dado, los mataron y se quedaron con todo. Entonces, esa actitud la heredó la Argentina como hija de España, y también la tiene España misma. Así que, por ejemplo, Marcos Aguinis en su libro publica una especie de manual de ayuda para ser un auténtico argentino. Y cuando lo describamos vamos a ver que no solo habla del argentino, habla de toda persona del mundo que tiene esta mentalidad de creer que si yo jodo, por así decirlo, fastidio, me molesto a mi vecino quedándome con sus cosas, yo voy a poder ser feliz aunque él no lo sea. Y eso es una falacia. Por eso decimos que hay dos individualismos, que están representados por el individualismo anglosajón y el individualismo ibérico. El anglosajón es el individualismo, como dijimos, horizontal, de que yo quiero estar bien, pero no a costa del otro. En cambio, el individualismo ibérico es yo quiero estar bien y que los demás se vayan
a freír churros. Y si se hunden los demás, ¿qué me importa? Olvidando que si se hunden los demás me hundo yo también, porque estamos todos en el mismo barco. Entonces, dice, ¿cómo debe uno comportarse para hacerlo? Para hacerlo, sustituye argentino por para ser un vivo o un ventajero en cualquier parte del mundo. Y fíjese si no se siente reflejado. Conduciendo un coche. Dice, moleste sistemáticamente al que viene por detrás, a la vez que hace luces y toca bocinazos al de adelante. O sea, molestar a todo el mundo, innecesariamente. La bocina aquí en España se llama el claxon. Usted dice es súper veloz y nadie lo puede superar. Esa sensación de que uno es dueño de toda la calle y que todos los otros automovilistas están ahí de decoración y que lo único que tiene que llegar a un lugar importante es usted y todos los demás no. Fíjese esa mentalidad. Llévelo, si usted no conduce coche, a, no sé, a salir de un tren o de un autobús. Yo a veces salgo del tren cuando llegué a la estación y la gente que está esperando para entrar al tren, fíjese qué hace. En lugar de hacer espacio para que los que salen del tren puedan salir, no, se quedan tapando la entrada, la puerta. Entonces los que van a salir del tren no pueden salir porque están nosotros esperando para entrar. Y los que quieren entrar no pueden entrar porque los que quieren salir están intentando salir y necesitan hacerlo primero. Entonces se produce un bloqueo hasta que alguno afloja de los que están esperando para entrar y se apartan. Y ahí por ese hueco empieza a salir la gente y ahí pueden entrar. Entonces son comportamientos estúpidos, comportamientos que no llevan a nada, no mejoran las cosas, las empeoran. Los que están esperando el tren, cuando para el tren y abre la puerta, creen que poniéndose, bloqueando la entrada, van a entrar primero. Y en realidad no entran primero, porque tienen que salir primero los otros. Y si no hacen espacio no van a poder salir. Pero eso es lo que hacemos. Entonces lo veo en este país y lo veo en Latinoamérica 1000 veces más, ¿no? El uso indiscriminado de la bocina, dice, o del claxon, es capaz de liberar el tráfico de la avenida Córdoba a las 6 de la tarde. Esa idea de que por tocar la bocina, una persona que está, no sé, se le paró el coche, ¿vio? Cuando se le para el coche, se le detiene, sobre todo a una mujer, todos le tocan bocina, o sea, todos tocan el claxon. ¿Por qué? Simplemente saben todos que por tocar la bocina el otro no va a arrancar más rápido. El otro está haciendo todo lo posible porque el coche le ande, le arranque, no quiere quedarse ahí. Sin embargo, piensan todos que dándole a la bocina, el otro va a arrancar antes. Es como una especie de sensación de, mirá lo terrible que le pasó a ese, vamos a hacérselo más terrible todavía. Porque cuanto peor se sienta el otro, más diferente es de mí. Es decir, cuanto más el otro dé muestras de que está mal, preocupado, estresado, nervioso porque le tocamos la bocina, más resalta que yo estoy tranquilo. Dice, nadie conduce mejor que usted. Esa sensación de que son todos unos tarados, de que por la ventana se dicen cosas como, ¿cómo conduces así? ¿Dónde aprendiste a conducir? Y se hacen gestos desde adentro. La ley de la masa es perfectamente válida, dice. Por ejemplo, si usted viene circulando en una furgoneta modelo 69 y por la derecha aparece su oponente tripulando un coche último modelo, ¿quién tiene derecho al paso? Acertó. Lea la nueva ley de tránsito. Las bicicletas, ciclomotores y motos pueden circular como les dé la gana, en el sentido que les dé la gana. Veo que las bicicletas y sobre todo las motos tienden a hacer lo que quieren y se pasan por cualquier lado a cualquier velocidad, exponiéndose no solo a lastimarse ellos mismos, sino a lastimar a los que frenan, ¿no? Llevándose por delante a otros con su coche. El peatón no tiene derecho a nada, pero cruza por donde quiere, eso sí. Si tiene la cuota del seguro al día, píselo a ese transeúnte, eso le enseñará a respetarlo. A veces uno pasa por la línea de cebra, esta que hay, el paso de peatones, que es por donde debe cruzar. Pero muchas veces se cruza por cualquier lado. Yo como latino a veces cruzo por cualquier lado también aquí en España. Y veo españoles que también cruzan por cualquier lado y en medio de avenidas muy transitadas. Es decir, no hay un respeto de decir vamos a ir por el lugar que debe ser, poniendo en peligro a todo el mundo. Dice, las rayitas blancas en la esquina son para decorar el asfalto. No se sabe quién fue el irresponsable que les dijo a los peatones que deben cruzar por allí. Aconseja. El del auto o coche de al lado es su enemigo mortal. Vio que cuando usted va conduciendo y lo pasa otro al lado, uno lo primero que quiere es apretar el acelerador y pasarlo uno, para sentir que, como si se hubiera sentido violado por el otro. O sea, no
no toma en cuenta la coexistencia, no piensa que existe otro con su vida coexistiendo con ustedes. Es usted el eje del universo y no es así. Los fabricantes de coches cometieron una total incoherencia. Poner 3 pedales cuando la mayoría de los conductores tienen solo 2 piernas. No se confunda, dice, suprima el del medio. En el medio es el freno. Es decir, ir a toda velocidad, ¿no? Aprovechar. Encender las balizas lo habilita, o las intermitentes, lo habilita a cualquier cosa que se le ocurra. Y no encenderlas también. Muchos coches, por ejemplo, para doblar, no encienden las balizas. O las encienden y doblan para cualquier lado, o frenan, o hacen lo que sea. O sea, no encienden la que corresponde. Encender las balizas o intermitentes, bueno, ya lo dijimos. La luz roja del semáforo indica peligro. Acelera a fondo y salga de allí cuanto antes. Es decir, uno ve la luz roja y en lugar de frenar, entiende que es una zona peligrosa, que le está anunciando que usted está en peligro. Aprovecha a salir rápido. Cuando el muñequito empieza a parpadear, ponga primera y empiece a adelantarse. No vaya a hacer cosa que el de al lado le gane. Veo que en los semáforos pasa eso, que nadie espera hasta que se ponga realmente en verde para arrancar. Sino que cuando ya parpadea el muñequito de los peatones, uno ya está arrancando. Las ambulancias, bomberos y policía pueden esperar. Eso de que haya que darle paso, no. ¿Por qué? Si somos todos iguales. Nadie en el universo tiene tanta necesidad de llegar a destino como usted. En el podio están, y acá nombra algunos campeones de carreras argentinos, Fangio, el Aguilucho y usted. En el medio, obvio. El que está más alto es usted. Luego en un baño público. Fíjese, usted va a un baño público. Y si usted tiene esta mentalidad argentina de hacerse el vivo, dice, no presione ningún botón, ¿no? Cuando terminó de hacer sus necesidades, para que eso se vaya, a ver si se acalambra. Esa gente que va y deja todo ahí como para que el siguiente que venga descubra su vida interior, ¿no es cierto? Todo inodoro o váter moderno tiene un sistema que disuelve mágicamente sus deposiciones. O sea, no presione ningún botón. Eso de alguna manera se va a desintegrar. Se asume que en todos lados hay papel, jabón y secamanos y todo funciona a la perfección. Use todo el papel que quiera. El de atrás no caga. Esa idea de que yo me lo uso todo y no le dejo nada al otro. El otro total seguramente no va a hacer nada. Arroje todo ese papel al excusado. La física moderna demostró que el papel en el agua se desintegra. Veo esa gente que va al baño y usted va después de él o de ella y descubre que ahí hay, no sé, fácil, un árbol entero hecho papel. Y tapa todo el inodoro o el váter y no hay forma de que eso pueda destaparse luego. Pero no lo piensan. No olvide llevar el rotulador indeleble para escribir puertas y paredes con la primera estupidez que le venga a la mente. A otro más estúpido le causará gracia. Dice, cáguese todo lo que quiera en el bañito de los micros, o sea, de los autobuses. Las empresas de transporte tienen previstas estas eventualidades y ya han instalado sistemas que absorben los malos olores y perfuman el ambiente con Chanel número 5. Veo esa gente que cuando va al baño de los autobuses, no es que va y enseguida, porque si tiene que ir, ¿no? Pero que enseguida presiona el botón del baño, no, lo deja ahí y de mucho tiempo, y quizás sale sin apretar ese botón. Entonces todos los del autobús, digamos, disfrutan de una fragancia, qué sé yo, como si hubieran pasado por una porqueriza. En la vida cotidiana, si llueve y tiene paraguas, camine debajo de los techos y balcones, no vaya a ser que se moje. ¿Vio la gente que tiene paraguas y que de frente viene otro que no tiene paraguas? Y que el que tiene paraguas insiste en ir debajo de los techos, pudiendo apartarse y dejar al pobre que no tiene paraguas que vaya bajo el techo para no mojarse. Bueno, esa es otra de las características de solo importo yo. Si no tiene paraguas y se largó a llover, corra como un desesperado. Cuando alcance la velocidad warp, la velocidad de la luz, la lluvia no lo mojará. Esa idea de correr, está bien, apresurar el paso, apretar el paso, para no estar tanto tiempo bajo la lluvia, pero correr como un loco cuando llueve, que usted sabe que no puede frenar fácilmente, encima que se tapa la cara para no mojarse y no ve bien, que los coches no frenan bien, es una locura, es un suicidio. Si no haya la prenda que le gusta en una tienda de ropa, hágale sacar todo el inventario al vendedor, ¿no? Eso lo mantiene ágil y despierto al vendedor.
Esa gente que, por ejemplo, tiene 10 minutos libres y no sabe qué hacer y entra en una tienda y le pide al vendedor o vendedora que saque todo lo que tiene ahí y le pide inclusive a aquel que está allá arriba, en la parte más alta de la estantería, ese quiero ver. Y la pobre persona va, se lo baja, se lo muestra. Y cuando ya se formó una especie de montaña de similar altura que la Concagua, bueno, ahí ya le dice, bueno, otro día vengo. Tómese un café en el bar y deje 5 centavos de propina. Cuando uno deja propina, ¿no? O sea, lo que le deja al camarero por su trabajo, ¿no? Como un regalo, dejar 5 centavos o 5 céntimos aquí en España es casi como una afrenta. Directamente no los deje, porque dejar 5 centavos es como decirle al camarero, mira, yo valoro todo lo que hiciste con esto, 5 centavos. Las moneditas son muy útiles para el autobús. Guarde todas las moneditas de 5 para cuando deba tomarse el autobús de las 6:30 de la tarde. Esa gente que sube al autobús y paga con monedas y paga con 315 monedas. Y todos los que vienen atrás tienen que esperar que el pobre conductor vaya contando las monedas. No olvide colocarlas todas juntas para que la máquina se las devuelva y así comprobará si funciona bien. Si está en un teléfono público y el número al que llama está ocupado, insista nuevamente una y otra vez. El que está detrás suyo no tiene nada importante que hacer. Esa gente que piensa que está en el teléfono público solo y que no hay nadie en la ciudad, está él solo. Y resulta que hay 3, 4 atrás esperando que termine. Y normalmente cuando uno no se puede comunicar, ¿qué hace? Cuelga y deja que el otro hable, espera un rato que el otro termine, mientras tanto considera que la persona a la que uno quería hablar, ella habrá terminado de hablar y ahora intenta otra vez. Pero hay gente que no, que llama una tras otra para no soltarlo el teléfono. Luego en su casa, si vive en el último piso, al bajar el ascensor no ingrese a su departamento sin antes llamar al resto de los ascensores. Esa gente que toca, que pica todos los ascensores para molestar, o que cuando está a punto de subir, pica, si hay 3, pica los 3, sabiendo que con picar uno le basta, se gasta corriente, que se los quita a otros. A quienes ingresen al edificio después que usted, la espera le servirá para reflexionar acerca de lo acontecido en el día. Si por el contrario vive en el primer piso, llame también los ascensores. Esto le permitirá retribuir a su vecino del piso alto, al brindarle un momento extra para planificar las actividades del día. O sea, el que vive arriba del todo y quiere bajar y llama a todos los ascensores, es equivalente al que quiere subir y llama a todos los ascensores desde abajo. Los dos son dos malditos. Saque la basura cuando se le antoje. Sus impuestos pagan un ejército de lacayos que la recogen en todo momento. Veo que hay gente que saca la basura a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, cuando hace 45 grados de calor, que se fermenta, que todos los gatos vienen y le rompen la bolsa. No le importa. Dice, decir buen día, permiso y gracias ya pasó de moda. No lo use. ¿Para qué? Lo conozco mucha gente. Por ejemplo, uno va, no sé, a un gimnasio y se está cambiando en el vestuario y entra uno y uno le dice buenos días y se escucha cri, 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 los grillos. Porque no, nadie responde. O sea, hay alguna gente muy, muy amable, pero otras personas es como si pasaran de uno. Tienen como esa capacidad no sé, de considerar que los demás son invisibles. Entonces, si miran hacia donde uno está, es como si miraran a través de uno. Las ventanas se inventaron para no tener que poner tachos de basura en toda la casa. Claro, ¿para qué va a tirar cosas en el tacho de basura si está la ventana? Usted tira todo por la ventana, un papel, un caramelo, una cáscara de banana. Entonces, la gente desde los coches suele hacer lo mismo también. Aquí en España mucho menos, en Argentina muchísimo, todo el tiempo. Es muy